concurso, una orden de compra, licitación, y ganamos de acuerdo a lo establecido en la ley de compras. Y por último, obviamente, las políticas públicas, dado este peso y dado la importancia que tiene este segmento, las políticas públicas tienen que enlazarse obviamente con el tema de la juventud y esperamos lograr en el futuro. Y uno dice eso muy cliché, lo decimos de una manera muy cliché, la generación. Capital humano como clave para ganar competitividad, crecimiento. Más o menos general. Hecha la anterior salvedad, donde ingresó al cuerpo docente desde 1980. Al cruzar variables, no solo cualitativas, sino cuantitativas, las expresiones que yo encontré dentro de la investigación es el pensamiento. El estudio se enmarca dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, asume las políticas públicas orientadas hacia la juventud. O sea que el estudio tiene una importancia de peso poblacional, una importancia de peso generacional y también una importancia dentro del contexto del marco político general que, a lo que se quiere aspirar la República Dominicana hacia su futuro. Cuando se habla de la juventud, nosotros estamos hablando ¿de qué? De un segmento homogéneo, sobre todo si se habla de juventud relacionada con políticas públicas. La juventud no es un segmento homogéneo, hay subsegmentos muy importantes y la mayoría de los estudios lo tratan como si fuera un segmento totalmente igualitario. Las políticas públicas entonces tienen que estar segmentadas. ¿Por qué? Simple y llanamente porque si la vida, los valores, las necesidades, las aspiraciones y muy específicamente dependen del subgrupo al que se pertenezca. Entonces no es estudiar la juventud, es estudiar qué quieren los subsegmentos de esa juventud. Y por último, las teorías que siempre nos hablan de que una política relacionada con la juventud tiene que asumir esta doble perspectiva, la pasiva y la activa, tiene que tener un enfoque globalizador, que es un gran problema, un enfoque globalizador, porque quiere decir que para satisfacer y relacionar las políticas públicas tienen que integrarse todos los estamentos del Estado y todos los estamentos de la sociedad, no solamente los oficiales. Entonces es un gran problema en el sentido de cómo se va, es un malabarismo de ver las políticas públicas frente al sector público, pero no solamente frente al sector público, frente a una sociedad que los está socializando y lo está conformando. Y por último, asumir la heterogeneidad de los subgrupos, y este es el marco. El marco de nosotros fue básicamente ver los subgrupos de los diferentes subsegmentos, sus expectativas, sus valores, sus ideas que hacían, cómo se interrelacionan y ver entonces cómo las políticas públicas se relacionan con el tema de la juventud de manera diferencial o segmentada. Okay, eso fue la gran estrategia que nosotros asumimos en este estudio cualitativo. lo que son nuestros jóvenes en cuanto a valores y expectativas está asociado a lo que hoy es la sociedad dominicana. Lo que son nuestros jóvenes está estrechamente relacionado con males de fondo que atraviesan a toda la nación. Tercero, es un hecho altamente preocupante que la mayoría de los jóvenes comprendidos dentro de las 3 tipologías establecidas por el estudio asuma un perfil francamente adverso al ejercicio político y a los políticos en la República Dominicana. Si el que tenga acceso a los resultados de la investigación podrá ver claro que en las 3 tipologías se expresa esa adversión a el quehacer político en la República Dominicana. Esto constituye una de las causas que refuerzan la negativa de tantos jóvenes al trabajo organizativo comunitario. Finalmente, 4,
el esfuerzo pendiente en cuanto a la problemática de los valores y de las expectativas de nuestra juventud es gigantesco, más por cuanto se revela como un esfuerzo contracorriente. La investigación, cuyos resultados hemos comentado aquí, debe ser reconocida como parte meritoria de ese gran esfuerzo. 3 elementos fundamentales se desatan en la investigación: familia, iglesia y Estado. El Estado siempre va a ser marginal. El Estado no es un sujeto reconocido, pero sí aparecen 2 sujetos reconocidos, el policía y el político, que son 2 elementos de mecanismo donde o la cara del Estado o la cara de los partidos, etcétera. Y eso es interesante porque eso aparece también en discursos y narrativas del periodo trujillato. Bueno, entonces eso es simplemente para decir que hay una serie de elementos que son interesantes en la investigación que te permiten construir un rango de construcción histórica de lo que sería la identidad juvenil y de cómo los mismos parámetros tradicionales que usa la Iglesia para explicar sobre la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia se explican para referirlo a los parámetros de cómo ser joven, qué es ser joven, cómo funciona el joven y cómo debe ser el joven. Y ellos reproducen los mismos esquemas. Todo esto establece nuevas probabilidades para hacer estudios y para surcar nuevas fronteras. Y por eso yo entiendo que esta investigación como pista para inicio es importante para un Estado, para un gobierno que piensa administrar correctamente. Porque si no conocemos la cultura, las intríngulis de todas esas cuestiones, es muy difícil poder producir políticas públicas que realmente puedan incidir, hacer cambios en la mentalidad juvenil. Y por eso yo pienso que toda política pública tiene que incluirla a los jóvenes en sus agendas. Muchas gracias.